Hoy nos metemos de lleno en una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Un caso laboral, ¿eh? Juan Navas Núñez contra la empresa Remaso CEA. Sí, un tema de cobro de prestaciones sociales. Exacto. Y tenemos la ponencia oficial del magistrado Castillo Ascanio, de junio de 2025. Eso es, un documento clave para entender la decisión. Pues nuestro objetivo hoy es desentrañar un poco los puntos clave de ese recurso de casación que presentó Navas. Y sobre todo ver cómo valoró el tribunal las pruebas, que suele ser el meollo en estos casos. Totalmente. Venga, vamos a desgranarlo. A ver, para situarnos rápido. Juan Navas demanda a Remaso. Primer juzgado. Le da la razón, pero solo en parte. Pero la empresa, Remaso, apela. Y el Tribunal Superior, pues, le da la vuelta. Anula la primera decisión y declara la demanda sin lugar. Ahí es cuando Navas va al Tribunal Supremo, con ese recurso de casación pidiendo que revisen si se aplicó bien la ley. Correcto. Y el núcleo de la disputa en casación, como adelantabas, gira en torno a la valoración de pruebas. Documentos, específicamente recibos de pago. Ajá. Navas denuncia que no se aplicó bien el artículo 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, la LOPT. ¿Y qué decía Navas exactamente sobre ese artículo 78? Pues que el Tribunal Superior había validado unos recibos de pago de salarios, utilidades, liquidación que presentó la empresa. Pero eran copias simples, ¿no? Y sin su firma. Y él las había impugnado. Exacto. Y según ese artículo 78, si tú impugnas una copia simple de un documento privado, esa copia pierde valor probatorio, a menos que se contraste con el original o, y aquí está la clave. Con auxilio de otro medio de prueba. Vale. ¿Y hubo ese otro medio? Pues sí, y aquí es donde la cosa se pone interesante. El Tribunal Superior sí consideró que había otro medio de prueba. Ah, ¿Y cuál fue? Comprobantes bancarios. Del Banco Venezolano de Crédito. El Supremo revisa las actas y confirma que sí, que existen informes de ese banco y estados de cuenta originales. o sea, papeles del banco. Papeles del banco que demuestran que Remaso CEA hizo transferencias a Navas. Y lo importante, las fechas y los montos coincidían con los recibos impugnados. Vaya. Eso, junto con el contrato de trabajo original, que también estaban autos, y fijaba el salario, se consideró ese auxilio de otro medio de prueba que exige el artículo 78. Entiendo. Entonces, aunque los recibos eran copias sin firma y estaban impugnados, Las pruebas bancarias, que eran originales y detalladas, los respaldaban. Con lo cual, el Supremo dice, no hubo falta de aplicación del artículo 78. La prueba se valoró correctamente con esa ayuda. vale, queda claro el tema de los recibos. Pero había más lío, ¿no? El bono de alimentación. Sí, otro punto importante. El contrato mencionaba un bono de $15 diarios. Y Navas decía que no se lo pagaron. Y que al negárselo se violaba el principio indubio pro operario, el de favorecer al trabajador en caso de duda. Exacto. Pero el Supremo aquí aclara algo muy técnico, fíjate. La reclamación de Navas en la demanda, la forma en que la pidió, se basó en la figura de sustitución de comedor. Sustitución de comedor. Sí, y la fundamentó en la Convención Colectiva de la Industria Petroquímica. Ah, un convenio colectivo específico. El problema es que en los tribunales determinaron que esa convención colectiva, ese acuerdo sectorial, no le aplicaba a él, a su relación con Remaso CEA. O sea, que pidió el bono basándose en una norma que no era la suya. Precisamente. Por lo tanto, la reclamación tal como estaba formulada no podía tener éxito. Menciona la teoría del conglobamiento. El conglobamiento. ¿Qué? Conglobamiento, que básicamente significa que no puedes coger cachitos favorables de distintas normas, como tu contrato y un convenio que no te aplica, y combinarlos a tu gusto. Ya. O aplicas una cosa entera o aplicas la otra. No puedes hacer un mix a la carta. Eso es. Es una cuestión de cómo se fundamentan las peticiones en un juicio. Hay que hacerlo bien. Entendido. El error estuvo en la base legal de la petición del bono. Y supongo que algo parecido pasó con la queja sobre el cálculo de las prestaciones, ¿no? Los artículos 122 y 142 de la LOPT. Pues sí, Navas insistían en que el pago final que la empresa decía haberle hecho, unos 483 bolívares, era incorrecto. Y que se basaba en los recibos inválidos, claro. Volvemos a los recibos. Exacto. Y el Supremo pues reitera su argumento. Las pruebas bancarias ya habían corroborado ese pago específico. Tenían hasta el número de referencia de la transferencia de esos 483,92 bolívares. El pago de la liquidación y utilidades. Eso es. Y como esa prueba bancaria era un auxilio,
válido según el artículo 78, pues validaba también el recibo correspondiente a ese pago. ¿Con lo cual? Con lo cual, si el pago estaba demostrado por una vía sólida, ya no se podía discutir si el cálculo era incorrecto por culpa de unos recibos supuestamente inválidos, porque ya no eran inválidos a efectos probatorios. Vale. Y quedaba una última cosa que alegó Navas. Una supuesta contradicción en la sentencia del Tribunal Superior. Sí, decía que era contradictorio aceptar que el contrato era válido, donde constaba el bono, pero a la vez negarle el pago de ese bono. Parecía ilógico. ¿Y qué dijo el Supremo? ¿Había contradicción? Pues el Supremo dijo que no había tal contradicción. La razón para negar el bono no fue decir que el contrato no valía. Sino que la reclamación estaba mal fundamentada, como vimos antes. Exactamente. Se basó en la convención colectiva que no aplicaba. Así que la motivación de la sentencia era coherente. El contrato vale, pero tu petición de este bono concreto, basada en esta norma errónea, no procede. Entendido. Todo bastante técnico, pero lógico dentro del razonamiento jurídico. Sí, muy centrado en la aplicación estricta de las normas procesales y la valoración de la prueba. Entonces, resumiendo todo esto, ¿cuál es la decisión final del Tribunal Supremo? Pues el Supremo declara sin lugar el recurso de casación. Sin lugar, lo que significa que confirma la sentencia del Tribunal Superior. Y esa sentencia había desestimado la demanda de Juan Navas contra Remas Ocea. O sea que al final Navas pierde el caso. En esencia, sí. La decisión del Tribunal Superior queda firme. Y la clave de todo, parece, ha sido la fuerza de esas pruebas bancarias, ¿no? Que sirvieron para apuntalar los recibos que estaban en cuestión. Totalmente. Es una demostración muy clara de cómo funciona en la práctica ese principio del auxilio de otro medio de prueba del artículo 78 de la LOPT. Que un documento que parece débil formalmente, como una copia sin firma impugnada, puede volverse una prueba válida si hay otras pruebas contundentes, como registros bancarios detallados que coincidan y lo corroboren. Y esto nos deja pensando un poco, ¿no? Sí, nos deja una reflexión interesante, yo creo. Este caso pone sobre la mesa ese equilibrio delicado. Por un lado, la obligación del empleador de probar bien los pagos. Por otro, la protección del trabajador. Claro. ¿Qué pasa cuando faltan cosas como la firma en documentos importantes? Pues aquí vemos que el sistema permite caminos alternativos para demostrar los hechos. Pero esos caminos tienen que ser sólidos, verificables, no vale cualquier cosa. Plantea una pregunta interesante sobre cómo evolucionará esto, ¿no? En un mundo cada vez más digital, donde quizás las pruebas cambian de forma. Efectivamente. ¿Cómo se adaptarán estas reglas a, no sé, pagos por Bizum, registros en blockchain, contratos digitales? Es un tema abierto y relevante. Si te gustó nuestro contenido, haz clic en me gusta, comparte y suscríbete a todas nuestras redes. Si deseas una asesoría más completa, escríbenos al privado.